Puesto 10. Rashomon. Película de suspenso psicológico y de época japonesa de 1950 y mayor contribución al cine del maestro Akira Kurosawa. Luego del asesinato de un samurái y de la violación de su esposa, 4 personajes cuentan lo ocurrido, cada uno presentando una versión diferente del hecho. Mediante un creativo uso de la cámara y de la técnica narrativa conocida como flashback, Akira Kurosawa investiga la filosofía de la justicia y revela las complejidades de la naturaleza humana y su ambigua moralidad. Desde su estreno, muchas otras películas y programas de televisión han usado lo que ahora se llama el efecto Rashomon, cuyo concepto más filosófico sería la inexistencia de una sola verdad absoluta, pero sí muchas versiones diferentes de ella. A pesar que Japón no se sentía bien representado por la película, Rashomon ganó el León de Oro en el Festival de Venecia y recibió un premio honorífico en la entrega del Oscar, años antes que exista la categoría de Mejor Película de Idioma Extranjero. Puesto 9. Casablanca. Drama romántico de 1942 del director Michael Curtiz, el mismo de otros clásicos como Las aventuras de Robin Hood y Ángeles con cara sucia. Rick Blaine, interpretado por Humphrey Bogart, es dueño de un club nocturno en Casablanca. Ilsa, interpretada por Ingrid Bergman, y un antiguo amor de Rick, llega a la ciudad con su esposo, un famoso líder rebelde. Ilsa sabe que el único que puede ayudarlos a escapar es Rick. A pesar de haber ganado el Oscar a Mejor Película en su momento, la crítica no veía en ella más que una cinta interesante y entretenida. Tuvo que reestrenarse en salas de cine a lo largo de décadas y ser retransmitida innumerables veces por televisión, para que la gente se diese cuenta que muchos éxitos del pasado se quedan en el pasado, mientras que Casablanca parece renovarse, hablando diferente a cada nueva generación que ha podido verla. Si bien puede tener fallas, su estatus de obra maestra se debe al conjunto de aciertos, como sus inolvidables personajes principales, sus líneas memorables, su banda sonora y su gran final, convertidos todos en íconos indiscutibles del cine. Puesto 8. La Quimera del Oro. Comedia muda de 1925, escrita, producida, dirigida y estelarizada por el genial Charles Chaplin. Su personaje del vagabundo se dirige al norte para unirse a la fiebre del oro. Las adversas condiciones climáticas lo harán verse atrapado en una cabaña con buscadores de oro, hecho que últimamente hará que cambie su fortuna radicalmente. Con una duración de 95 minutos, fue su película más larga hasta la fecha, y a diferencia de sus anteriores trabajos orientados a la comedia pura, La Quimera del Oro destaca por su ambición narrativa, donde pueden notarse elementos como son la poesía, el patetismo y la ternura. Consecuencias cómicas tan celebradas como cuando hierve y se come su zapato, o el baile de los rollos. Y todo orientado perfectamente en el desarrollo de su personaje principal. Puesto 7. Las fresas salvajes. Drama sueco de 1957, escrito y dirigido por Ingmar Bergman. Un jubilado y cascarrabias doctor viaja de Estocolmo a Lund para recibir un título honorario en su alma mater. Lo acompaña su nuera embarazada, a los que se le unen una serie de personajes en el camino, quienes hacen reflexionar al anciano sobre los placeres, fracasos y amores perdidos de su propia vida. Viaje nostálgico de un hombre al final de su vida, desde las punzadas del arrepentimiento y la ansiedad hasta la refrescante sensación de paz y reconciliación, donde se yuxtapone de manera agridulce nuestros recuerdos de juventud y salud con la inevitable realidad que es el declive físico. Bergman, con una precisión moral dura e inquebrantable, pero ausente de convicciones religiosas, lleva a juicio a su protagonista por los crímenes de indiferencia y egoísmo, y la sentencia es la misma de siempre: soledad. Puesto 6. Tiempos modernos. Comedia negra y romántica, parcialmente sonora, de 1936, nuevamente escrita, producida, dirigida y protagonizada por el genial Charles Chaplin.
La película empieza con el icónico personaje del vagabundo, empleado en una fábrica de última generación, donde la ineludible maquinaria lo abruma por completo. Luego de pasar un tiempo en prisión, conoce a una muchacha huérfana con quien empieza a luchar por subsistir, trabajando como mesero y luego como actor. Parodia de un Estados Unidos industrializado, donde se aprecia una burla apasionada al efecto de rebaño generado entre la población con la llegada de la era de las máquinas. Es también una lucha para evitar la alienación y preservar la humanidad en un mundo moderno y mecanizado. Con temor de que no se le valore en el cine sonoro, Charles Chaplin se despide oficialmente de su entrañable personaje de vagabundo, siendo al mismo tiempo en esta película la primera vez que se le oye hablar. Puesto 5. Cantando bajo la lluvia. Comedia romántica y musical de 1952, dirigida y coreografiada por el actor bailarín Gene Kelly, acompañado en la dirección de Stanley Donen. A finales de los años 20 en Hollywood, durante la transición del cine silente al sonoro, la última película de dos estrellas del cine mudo se convierte en un musical, por lo que se trae a una corista para doblar el habla y el canto de la actriz principal, lo que originará todo tipo de complicaciones. Inteligente, incisiva y muy divertida, con un derroche generoso de música, baile, espectáculos coloridos y las desenfrenadas actuaciones de Gene Kelly, Donald O'Connor y Jim Hagan. Fue un tanto menospreciada durante su estreno debido a que muchas de sus canciones no solo no eran originales, sino que ya habían sido presentadas en otras películas musicales, incluyendo a la que le da el título de la película. Con el paso de los años ha sido considerada el mejor musical de la historia del cine. Debbie Reynolds, al no ser bailarina profesional, sufrió mucho durante la filmación, al punto de haber sido reemplazada por Sid Charisse en uno de los segmentos de baile más electrizantes de la película. Puesto 4. 8,5. Comedia dramática surrealista de 1962, coescrita y dirigida por el maestro Federico Fellini. El atribulado cineasta italiano Guido Anselmi, interpretado por Marcello Mastroianni, lucha contra el estancamiento creativo mientras intenta dirigir una película de ciencia ficción. Abrumado por su trabajo y su vida personal, se refugia en sus pensamientos sobre sus amores pasados y presentes, que le revelan que su película se está volviendo cada vez más autobiográfica. Retratando con éxito las pasiones, contradicciones y presiones de ser un artista, probablemente sea la película más potente sobre la realización cinematográfica, donde la fantasía y la realidad se mezclan sin ofuscación. Como un monólogo privado e interpersonal, pero con destellos de realidad, el relato está lleno de sueños y recuerdos, impregnados de un sentimiento profundo y delicado. Nominada a 6 premios Oscar, ganando a Mejor Vestuario y Mejor Película en Idioma Extranjero. Puesto 3. El acorazado Potemkin. Drama mudo de 1925, escrito y dirigido por Sergei Eisenstein. Dramatización del motín ocurrido en 1902, cuando unos marineros de la embarcación Potemkin se rebelan contra sus superiores, luego de ser alimentados con carne rancia. Cuando la población de Odessa muestra su apoyo a los marineros del Potemkin, soldados zaristas masacran a los civiles para sofocar el levantamiento. La idea original fue que la película sirviera como propaganda revolucionaria y como excusa para experimentar con nuevas técnicas de edición, de manera que se obtuviera una gran respuesta emocional de la audiencia, simpatía por los rebeldes marineros y desprecio por sus superiores. Aún más impactante fue el nivel de violencia, considerada gráfica para la época, y que incluye la secuencia de la masacre en las escalinatas de Odessa, una de las más influyentes en la historia del cine, y varias veces homenajeada. Puesto 2. Las reglas del juego. Comedia dramática satírica francesa, de 1939, a cargo de Jean Renoir, quien también aparece en un pequeño papel.
André tiene una aventura con Christine, cuyo marido, Robert, esconde a un amante. Mientras tanto, la criada casada de Christine, Lisette, se enreda románticamente con el cazador furtivo local. En una partida de caza, un amigo de confianza también confiesa sus sentimientos por Christine, mientras las pasiones de los sirvientes y los aristócratas chocan peligrosamente. Poco tiempo después de su estreno, fue prohibida en Francia por ser considerada deprimente, morbosa, inmoral y ser mala influencia en los jóvenes. Al parecer, el público veía en la película un retrato de ellos mismos, como una sociedad en proceso de desintegración, y se sintieron insultados. Luego de un periodo de reconstrucción del material original, se exhibió en el Festival de Venecia en 1959, donde finalmente fue elogiada como una obra maestra que muestra de manera honesta y descarnada la corrupción de la sociedad francesa. Una historia frívola que muestra la alegría artificial de la edad moderna, el estado de ánimo de un mundo a punto de iniciar la Segunda Guerra Mundial. Otros méritos notables son su cámara en movimiento, con un innovador uso de profundidad de foco, de manera que pueda percibirse perfectamente tanto a los actores como el fondo. Y la grabación del sonido, con diálogos que se oyen al tiempo que otros sonidos ambientales, o simplemente varias voces hablando al mismo tiempo. Puesto 1. El Ciudadano Kane. Drama de 1941, coescrita, producida, dirigida y protagonizada por Orson Welles, en la que es considerada el mejor debut de la historia del cine. Cuando muere el magnate de los periódicos Charles Foster Kane, un reportero es asignado para descifrar sus últimas palabras. Las entrevistas a diferentes personas que lo conocieron irán revelando el fascinante retrato de un hombre complejo que saltó de la oscuridad a las más asombrosas alturas. A pesar que el mismo Orson Welles ha reconocido su gran ignorancia del proceso de realización cinematográfica, su película parece reunir en un solo relato todas las técnicas conocidas hasta la fecha, creando así una obra radicalmente diferente a sus contemporáneas. Entre sus logros más notables es el rechazo a la narrativa lineal tradicional, optando por contar la historia mediante flashbacks. El uso extensivo de la profundidad de foco, de manera que todo en la toma se vea de manera nítida. Los planos de ángulo bajo, mirando hacia arriba, de manera que se pueda usar el techo de fondo. El uso de perspectiva sonora para crear la ilusión de grandes distancias. El uso de técnicas de maquillaje innovadoras. Uso de elaborados diseños de escenografía. Amplio uso de miniaturas para hacer que la película parezca más cara de lo que realmente fue. Uso de proyección de imágenes como fondo. El uso de la edición como técnica para reducir el tiempo y el espacio, y el uso de composiciones musicales cortas, a modo de transición, a cargo del compositor Bernard Herrmann, en su debut fílmico. Su estreno inicial representó un conflicto directo con William Randolph Hearst, quien sirvió de modelo para la historia, y quien creía que estaba siendo mal representado. Finalmente la película pudo estrenarse para ser admirada por todo el mundo, recibir 9 nominaciones al Oscar y ganar uno solo a Mejor Guión Original, compartido entre Welles y Herman Mankiewicz.